No, buenas noches. Bueno, creo que hoy es partido para estar contento, satisfecho. Creo que hemos hecho un partido súper completo. Habíamos jugado bien muchos partidos, independientemente de ganar o perder. Yo creo que hoy ha sido el partido más completo. Primero por la categoría del rival, que Valladolid es un equipazo. Creo que magnifica más o da mucho más valor. Hay que poner en valor la victoria por enfrente tener el equipo que teníamos. No se ha rendido, no ha bajado los brazos, ha hecho mixta, se ha puesto en zona, ha trabajado enorme para voltear el partido, pero hoy nosotros hemos hecho las cosas muy bien. Y evidentemente felicitar al equipo, porque hoy, pues eso, como entrenador, pues dices, hoy da gusto, ¿no? Hemos trabajado durante toda la semana para llegar a esto y hay que felicitarles, es para estar orgulloso y nada más. Yo creo que hoy todo lo que habíamos hablado en la semana, lo que hemos preparado, por dónde teníamos que intentar llevar el partido, lo hemos ejecutado y eso es el éxito de los jugadores y hay que alabarles y hay que felicitarles a ellos porque lo han hecho muy bien. Creo que hemos llevado muy bien el partido y ha estado el público fantástico en el momento difícil. Solo nos ha desajustado Leimanis en un momento, que bueno, se nos han puesto a 8, pero hemos tenido tranquilidad, hemos tenido buena lectura y creo que todo el mundo hoy ha estado muy metido. Y bueno, nada más, felicitar al equipo. La verdad es que estoy muy contento. Pero bueno, hay que seguir, el lunes hay que ponerse las pilas otra vez y ganar en Cáceres, no queda otra. Gustavo, hoy como mejor cosa del partido, ¿con qué nos quedamos? ¿Con el hecho de haber sabido marcar el tono defensivo en el primer cuarto o con el hecho de haberse desmelenado en el tercero en ataque? Bueno, yo creo que el equipo se desmelena porque defensivamente estamos muy bien. Nosotros generamos, crecemos y jugamos bien en ataque cuando atrás estamos sólidos. Creo que ha habido momentos súper brillantes defensivamente y a partir de ahí hemos corrido, hemos jugado con espacios, hemos compartido el balón. Creo que a partir de ahí el tercer cuarto es muy brillante. Pero porque yo creo que el valor lo tenemos en dejar... Llevaba a Valladolid en el tercer cuarto, creo que el cierre del cuarto, si no me confundo, ha sido en 40 y tantos puntos. Llevaba Carramimbre, ¿no? Bueno, yo creo que esa es la virtud, ¿no?, que ha tenido el equipo, ¿no? Y hemos creído. Yo había visto la semana que estábamos entrenando bien, el equipo tenía ganas y yo creo que hemos jugado, un tercer cuarto muy brillante, pero hablamos en el descanso que llevaban 27 puntos Carramimbre en el descanso. A esos registros nosotros no vamos a perder. A 60 puntos vamos a ganar, 65, lo dije en la previa. Si no llegan a 70, ganamos. Y yo creo que cada vez pues el equipo maneja mejor los ritmos, el equipo cada vez cree más en lo que hacemos variantes defensivas en los bloqueos directos, en las salidas, elaboramos situaciones con pequeñas trampas, bueno, y vamos caminando y cuando estamos bien atrás, pues jugamos divirtiéndonos y jugamos más cómodos, no cabe duda. Gustavo, no cabe duda que la victoria tiene un valor extraordinario por producirse contra quien se produce, pero también por los otros resultados que han venido hoy, porque ha perdido Canoe, porque ha perdido Castelló, porque ha perdido Huesca, todos rivales directos. ¿Esto está un poquito más cerca? Vamos a ver, yo sigo manteniendo el mismo mensaje. A mí, lo de los demás, vengo del partido, oye, pues bien, así, muy bien, ha perdido el otro, tal. Pero no nos vale de nada, está bien, hay que darlo valor, pero si no ganamos nosotros, no nos vale de nada. Nosotros no dependemos de nadie, no podemos depender de lo que haga uno o de lo que haga el otro. Nosotros tenemos que mantener la misma línea y la victoria hoy tiene mucho valor porque veníamos de 2 derrotas duras, porque el equipo no había estado mal, ni contra Palencia ni contra Alicante. Detalles nos privaron de ganar. Ganar cada partido cuesta muchísimo. Teníamos un calendario complicado, venía el líder, tenemos que ir a Cáceres y bueno, no era fácil el camino. Y hoy hemos creído y hoy hemos
Por el aspecto mental vamos a salir muy reforzados hoy, porque el equipo ha hecho un gran esfuerzo. Lo que decíamos el otro día del miedo, de que los tiros se nos encogía la mano, hoy hemos dado ese paso adelante. Espero que sea ya definitivo y lo que espero es que tengamos la misma preparación y la misma actitud y la misma concentración para ir a Cáceres, pues para intentar competir al máximo, ¿no? Si ganásemos en Cáceres habríamos hecho o habríamos dado más valor a esta victoria, ¿no? Pero sigo diciendo lo mismo, ¿eh? Vamos a sufrir, queda mucho, vamos a sufrir. Ya tendremos ganas, tenemos todos ganas de que está más cerca, hombre, está más cerca, ¿sabes por qué? Porque ya nos queda un partido menos. Es lo único más cerca que estamos, nada más. De cualquier forma, el golpe moral de esta victoria tiene que ser importante, ¿no? Moralmente el equipo hoy se ha llenado de energía. Repito, porque hay que dar importancia a lo que teníamos enfrente. Viene el líder, un equipo que se ha clasificado para la Copa, un equipo que ha jugado 24 jornadas impresionante, que va el primero, con un equipazo que juega muy bien a baloncesto y hemos ganado merecidamente con una valoración impresionante. Yo creo que hoy se llena, es para yo orgulloso de mis jugadores y le hemos llenado de energía. Y el equipo pues tenemos que seguir caminando con humildad, sobre todo, sabiendo pues eso, que quedan 10 partidos y que cada partido es una final y que todavía esto es muy largo. No estamos todavía en fase de celebrar nada. Gustavo, pedías ayuda del público, ahí ha estado, como siempre. Quizá nos gustaría un poquito más de gente, ¿no? Y ellos también pedirán que nos gustaría otras cosas también del equipo, de que ganásemos más partidos, o que, bueno, yo creo que hay que siempre, no hay que hablar de los que no vienen, o no hay que hablar de los que faltan o de los que no están, hay que hablar de los que están, y los que están son los mejores, y ayudan, y hoy han disfrutado y nos han animado, y excelente, ¿no? Excelente, el equipo desde el primer momento ha habido una simbiosis, una conexión. Sí me gustaría que estuviera más gente al principio, porque parece que hay como una etapa en que no hay y luego ya se llena, ¿no? No sé qué pasa. Lo mismo es que no hay parking o no sé. Habrá que cerrar un poquito antes los negocios o algo y venir un poquito antes, hombre. Pero estoy encantado con ellos. Venga, chao.